Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Hace unos años nuestro Estado creó Nodo para suministrar una información cinematográfica veraz, objetiva e imparcial de todos los acontecimientos importantes y para cumplir al mismo tiempo una finalidad instructiva y divulgadora. Desde entonces y con la simpatía del público, este noticiario ha procurado corresponder al afecto con el que fue acogido y hoy se complace en ofrecer algunos aspectos de su labor. Nuestra musa es la noticia, la dirección y la redacción ante el mapa. Semanalmente, los cines exhiben el noticiario haciendo realidad el lema de poner el mundo entero al alcance de todos los españoles. Nodos prohibidos. Esa información nos ha sorprendido. Dentro de poco, creo que a finales de julio, se va a estrenar una película que seguro que va a ser interesante. Pero ¿qué hay de verdad? Una película del amigo Elio Quiroga, que enseguida nos va a aportar datos, pero fijaos qué cosas más curiosas, qué declaraciones, la sensación de que hubo filmaciones que no se vieron. ¿Es verdad? ¿Es una recreación solamente literaria? ¿O hay algo de verdad auténtica en esto? Es una lata de negativo vacía, del Nodo, el noticiario cinematográfico del régimen de Franco. Pero estos no los podía ver cualquiera. El logo es diferente. Ven. Nodo producía noticiarios especiales para el Santo Oficio. Milagros, exorcismos, material peligroso. Los llamaban nodos secretos. Solo los podían ver altos miembros de la curia bajo pena de excomunión. Ni más ni menos. Una película que se llama así, Nodo, y que verá la luz sorprendiéndonos con una investigación, claro. Hemos visto muchas veces filmaciones de casos concretos, las apariciones de Vin Romà, fenómenos extraños, milagros, que fueron grabados realmente por los reporteros de Nodo. ¿Pero de dónde surge esta teoría? Junto al técnico Alexis está Elio Quiroga. Elio, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por aguantar un poquito ahí, porque ves que teníamos otro tema de película realmente también, ¿eh? Lo de la España abandonada es sorprendente. Sorprendente, la verdad, sí. Elio, te has metido en esta aventura, tú que tienes una trayectoria larguísima como guionista de algunos films importantes como Ausentes y tantos otros, y ahora te has metido en Nodo. El argumento nos ha dejado alucinados. ¿Qué es eso de los nodos secretos? ¿De dónde surge eso? ¿Es un rumor? ¿Es una leyenda urbana? ¿Qué pasa ahí? Pues está entre el rumor y la leyenda urbana, y yo creo que tiene visos de realidad. Yo, cuando me puse a investigar para escribir este guión, buscando una fuente para hacer una película de terror basada en la historia reciente de España, encontré pues justamente las filmaciones de Garabandal, que tú las conoces bien, de unas apariciones marianas que hubieron en ese pueblo. ¿Te topaste con Garabandal directamente? Documentos del Nodo. Y efectivamente, al parecer hay material que se filmó el Garabandal que es material de Nodo. Entonces me puse en contacto con la gente que lleva ese material, que básicamente son una secta, y me hice pasar por digamos que alguien que estaba en crisis de fe y necesitaba ese material, y me lo mandaron en DVD, lo vi, y a partir de ahí pues pude sacar conclusiones de que es probable que hubiera material de Nodo que se enviaba directamente, básicamente desde Madrid hasta el Vaticano, porque al parecer había una profunda obsesión por parte de Franco de convertir a España en un gran parque temático de milagros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y la verdad es que muchos de los casos extraños de toda una época, sí, del Nodo, porque el Nodo empieza prácticamente después de la Guerra Civil, unos años después, empiezan las emisiones semanales. Habría que recordar un poco, para mucha gente que no lo sabe, qué era el Nodo realmente y qué importancia tuvo, Carmen, en nuestro país. Sí, el Nodo era el noticiero documental, así se llamaba, de eso las palabras Nodo, noticiero documental. La primera emisión se realiza el 4 de enero de 1943 y era pues un pequeño diario de noticias que se proyectaba obligatoriamente, porque era obligatorio en todos los cines españoles antes de la película. Se da desde 1942, que es cuando empiezan a hacerlo, hasta el año 1981. Claro, 81. Es que yo de pequeño llegaba a ver el Nodo. ¿Tú, Santi, has visto el Nodo? Sí, claro. Claro. ¿Y tú, Juan G? Muy por supuesto. Claro. Yo no me acuerdo. Tú no te acuerdas, pero el Nodo en el cine antes. Esa es la historia oficial. Miles y miles de latas de investigaciones. ¿Y tú crees, Elio, que algunas que tocaban directamente el asunto de los misterios? Yo creo que sí, yo creo que básicamente al tiempo que estos operadores se pateaban España grabando coros y danzas, también hacían un trabajo paralelo documentando otro lado de la realidad española.
digamos que para cubrir esa obsesión que tenía Franco de conseguir tener una especie de Fátima o de Lourdes en nuestro país, cosa que no consiguió al final, ¿no? ¿Tú crees que había realmente una obsesión por tener un lugar de peregrinación tan fuerte? Creo que sí. El hecho de tener a ambos lados de la frontera dos, digamos, centros de peregrinación católica y el propio país, ¿no? España, que estaba incluso consagrado a la Virgen María, lo consagró Franco también después de la guerra, pues era una especie de espinita que tuvo clavada toda su vida, ¿no? Incluso hay cosas que nos han impresionado y que podemos escuchar. La investigación, que sí que es totalmente real, de diversos grados dentro de la Iglesia, abogados del diablo, exorcistas, que la gente creía que no estaban y al final hemos encontrado muchos de ellos que claro que estaban y que tenían sus clases, se impartían clases. Tú lanzas la hipótesis de que esas clases a veces podían estar amenizadas por algún tipo de filmaciones. Abogados del diablo, exorcistas, tú recuperas todo esto para este film basándote en hechos reales, Elio. Sí, y también recupero también psicofonías y cosas de este tipo. Y bueno, básicamente es una historia de fantasmas. Es una casa en la que hay algo oculto y en la que se esconden unos enigmas y que hay una persona que tiene que descubrirlos a toda costa, ¿no? Básicamente se está jugando su cordura. ¿Has tenido algún problema con la gente que pueda tener relación todavía hoy con los archivos de Nodo? ¿O crees que puede haber algún problema por poner ese nombre, relacionarlo con una cosa tan histórica y argumentar que pudo haber estas filmaciones apócrifas? No, al contrario, incluso la gente no se ha mostrado muy colaborativa y eso lo lleva Televisión Española, que son los que llevan el archivo. No ha habido tanta colaboración por parte de la Conferencia Episcopal. Las 2 o 3 veces que me puse en contacto con ellos para investigar, pues básicamente lo que hubo por el teléfono fue choteo, básicamente, ¿no? Pero bueno. ¿No querían ningún tipo de colaboración? No hubo ninguna en ningún momento. Ni siquiera para poder rodar, vamos. No tuvimos que inventarnos una iglesia con efectos digitales para poder rodar en su interior. Oye, vamos a aprovechar que tenemos Elio en la segunda hora, aunque sea unos minutos, y lanzo una pregunta interactiva, si te parece, Elio. Igual es un poco atraco, pero yo creo que puede ser muy interesante. El cine de terror y el cine de terror español está muy de moda, y puede que haya gente que le gustaría preguntar a un director cómo es un rodaje por dentro de una cuestión tan pegada a nosotros, ¿no? Tan de misterio. Si alguno tiene una pregunta para Elio Quiroga, que acaba de hacer esta película que es de terror, qué efectos se utilizan, porque creo que hay una innovación importante en el terreno de lo digital, cómo lo pasan los actores, bueno, pues tenemos unos minutos para charlar con él, pero antes otro documento, Elio, fotos paranormales, y de esto se ha hablado mucho en la cinematografía española, en diversos films, fotos donde la película es muy sensible y capta algo. Escuchamos. Hace mucho tiempo alguien consiguió fotografiar esas cosas que solo tú puedes ver. La foto la hizo Samuel Ferren en el siglo XIX. Inventó una película que captaba cosas que el ojo humano no puede ver. Alguien intentó reproducir los trabajos de Ferren en España en los años 40. Un cámara del Nodo. Se llamaba Senel Martín. Un cámara del Nodo intentó experimentar. Ha habido otras películas, como la del amigo Nacho Cerdá, Ataúdes de Luz, que hablaba de un supuesto realizador, un sosías de un realizador que se metió en un mundo oscuro y la fotografía tenía algo que ver. Es más, conocemos la historia del autor de un cortometraje que se metió también investigando con enigmas del arte y la imagen y lo fantasmagórico. Bueno, pues de eso, aparte de Nodo, evidentemente, podemos hablar en unos minutos. Y lo dicho, 7640, palabra clave milenio, los contactos habituales, cadenaser.com, porque no todos los días se puede preguntar a un director de cine joven pero con mucha experiencia, que acaba de hacer una película de terror español auténtica y a la que le deseamos todos los éxitos. Y podéis lanzar vuestras preguntas. Volvemos en unos minutos y tenemos con nosotros a Elio desentrañando algunos secretos de este cine de terror español. Las furcias no hacen milagros. Eso es. La encerramos contra su voluntad. La metimos en un agujero y tiramos la llave. Fue ella quien se quitó la vida, y eso es un pecado mortal. Esa mujer obraba prodigios. Era una prostituta. Que curaba a los incurables, que levitaba a medio metro del suelo y que decía que hablaba con Dios todas las noches. Y ahora tendríamos la primera santa puta, ¿no? Tú estás loco. Historias de investigadores del Nodo que al parecer grabaron en tiempo remoto
durante la larguísima experiencia de ese semanario de actualidad para acercar el mundo a todos los españoles y que se encontraron con milagros, con historias extrañas. Es curioso, siempre me he preguntado en torno al nodo, por ejemplo, cómo de algunos fenómenos que tuvieron un gran eco hay muy poco. Por ejemplo, Belmez, el famoso caso de Belmez de la Moraleda, u otros que se sabe que hay un metraje que no se emitió, pero que está en algún lugar, en los archivos. Hay historias, me comentaba Santi fuera, más anecdóticas si queréis, pero de cómo se empleaban los cortes. Una en uno de los goles más famosos de la historia, por ejemplo, de nuestro país. Santi, el gol de Marcelino en la Eurocopa del 64. Sí, señor, el gol histórico de Marcelino que casi todo el mundo cree que fue a pase de Amancio. Centro de Amancio, sí, sí. Y realmente no fue así, y además así ha quedado demostrado, pues se demostró como 44 años después. Hay dos versiones. Desde luego, el pase fue de Chus Pereda, que era jugador del Fútbol Club Barcelona, pero la versión más políticamente correcta dice que directamente los realizadores de nodo, por las limitaciones técnicas de la época, no tenían la jugada entera. Así que con las imágenes de las que disponían, montaron la jugada con un pase de Amancio y ya finalmente el gol de Marcelino. Que durante 45 años todo el mundo vio la jugada centrando un jugador y rematando el otro en la historia, hasta esta Eurocopa, la más importante de la historia de España. Efectivamente. Luego hay una versión un poquito más conspiranoica que dice que precisamente por ser un jugador del Barcelona, equipo no muy afín al régimen, pero que es absurda, Santi, porque Pereda creo que mete el primer gol de ese partido. No, o sea de hecho mete el primer gol de ese partido. Pero bueno, en el telediario de hoy hemos visto imágenes del desembarco de Normandía otra vez, y no hay imágenes del desembarco de Normandía. Cada vez que vemos en un telediario el desembarco de Normandía, bla, 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 y se ponen imágenes de fondo, son de maniobras de los norteamericanos. No hay imágenes del desembarco de Normandía. Cualquiera se bajaba, como te digo, con una cámara. Con una cámara, con los alemanes barriendo la playa con ametralladoras. Entonces el nodo, esa práctica, por limitaciones de negativo o no, o por lo que sea, existe y ha dado mucha conspiración a archivos ocultos en la época del franquismo dentro de nodo, y archivos que podían tener que ver con lo sobrenatural. Elio Quiroga ha hecho esta película y el rodaje no sé cómo habrá sido, porque hay una leyenda que incluso llega hasta las series de televisión, nuestros amigos de Alguien Ahí nos lo han contado, que demuestran, por el éxito de audiencia, que el público español y el público joven puede haber crisis, pero el fenómeno del terror y de lo misterioso en la pantalla, Elio, sí, parece que vive una especie de renacimiento también, ¿no? Totalmente. Estás viendo películas como Rec o como El Orfanato. Hay un boom del cine fantástico español que parece que estaba olvidado hace años, ¿no? ¿Y por qué estaría tan olvidado, tan como de segunda fila, cuando luego muchas veces en taquilla y la gente quiere ver esto? No lo sé, también me lo he preguntado muchas veces. Yo creo que es algo también que nos tendemos a olvidar. Nosotros tenemos un lado mágico muy interesante y tu programa lo cubre de una forma extraordinaria, y todo ese lado mágico y especial que tiene España hay que explotarlo, porque creo que nos interesa y mucho, ¿no? Y que es parte de la cultura. ¿Cómo es un rodaje por dentro, Elio? Tú, por ejemplo, entre los artistas que están en tu película, Ana Torrent, que yo creo que son los ojos más recordados de la historia del cine español reciente, ¿no? Cuando era una niña, algunos de sus... la impresión de su mirada se ha quedado en todos nosotros, ¿no? Y luego fue una de las precursoras con Amenábar en Tesis, ¿no? Que devolvió un poco el fragor del género de lo fantástico, misterioso, extraño. ¿Cómo es un rodaje por dentro? Mucha gente haciendo preguntas de si los actores, por ejemplo, en el terror lo pasan realmente mal. Se meten tanto en los personajes que llegan a sentir miedo de verdad. Deberían sentir miedo de verdad, ¿no? Deberían, y de hecho, bueno, en el caso de Ana, que se mete mucho en los papeles y se los trabaja y se los curra mucho. Nosotros rodamos en una casa que está en Torrelodones, en Montepanarra, es una casa con historia, porque ahí al parecer hubo ejecuciones en la guerra civil y se supone que hay tumbas alrededor, tumbas masivas, ¿no? O sea, pues que habéis grabado en un lugar encima con ingredientes de verdad, no de atrezo, ¿no? Exactamente, no de atrezo. Y ella ella se dedicaba a trabajar sola el personaje en la casa cuando nosotros nos íbamos al catering a comer y todo esto, y una mañana ella dijo que se acabó, que nunca más, que no volvía a estar ahí, excepto para rodar. Pidió una roulotte y desde entonces se quedó en la roulotte, básicamente porque notaba algo pasa en esos lugares. En lugares en los que hay carga, como tú sabes, entras y sabes que hay algo, ¿no? Oye, ¿cuál era, Elio, la historia de ese lugar? Que nos has dejado ahora mismo helado a los cuatro. Al parecer, lo que nos contaron la gente que nos llevó a la casa y nos la enseñó es que fue frente de guerra y fue cuartel general de la tropa republicana. Y allí, en un momento dado, llegaron los nacionales y hubo ejecuciones masivas que la gente y los entraron ahí mismo en fosas.
Mira, yo voy a contar una pequeña anécdota que me contaba un día Chicho Ibáñez Serrador. Y es que su padre, el gran Chicho Ibáñez Menta, yo le preguntaba por él sobre cómo se metía tanto en los personajes, ¿no? Lo que contaba Sardana Torrent. Y fíjate qué historia que me pone un poco los pelos de punta, y es el arte, ¿no? El arte a veces cómo linda, y la interpretación cómo linda con el misterio. Me decía que su padre pues prácticamente conectaba con algo, pero así de claro, ¿eh? O sea, que realmente él se metía tan a fondo que empezaba a dibujar. Fíjate lo que te estoy contando. Narciso Ibáñez Menta y Chicho, que igual nos está oyendo a pesar de lo intempestivo de la hora, aunque os sorprenda, porque es un gran seguidor tanto de la radio como de la tele, y para nosotros, claro, es un honor. Pues Chicho, que sabe si nos escucha que es cierto que estoy contando, me decía que se ponía su padre a dibujar, pero tampoco sabía dibujar muy bien, y salía la cara, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, o del personaje que tenía que interpretar, y se veía transfigurado. O sea, durante ese rodaje, él era como poseído por algo que no sabemos qué es, pero que le hacía ir más allá. Puede ser la pasión, Helio, puede ser la sugestión, lo que tú quieras, pero todavía hoy, esto me gusta, auténticas artistas como Ana Torrent sienten eso en algún lugar, ¿no? Totalmente. Y él, al menos en la parte en la que se desarrolla en el interior de la casa esta, que podemos decir que tiene pasado, que está encantada, pues ella lo pasó mal físicamente. De hecho, su malestar y todo eso lo integró en su interpretación, y yo creo que lo ha hecho muy bien, pero vamos, lo pasó mal. Lo pasó mal. Y eso imagino que se nota en la película. Sí, totalmente. Ya te digo que es un lugar en el que prefieres no estar demasiado rato. Y de hecho nos pasaba a todos. Rodábamos, hacíamos los planos y enseguida todo el mundo se iba afuera a echarse un cigarrillo, a hablar, a descansar. Era estar dentro de la casa el menos tiempo posible. Qué bueno. Porque, Carmen, evidentemente has recordado a tu amigo William Friedkin, claro, con congeladores y pegando tiros para asustar a los actores y hacer que estén en estado de shock. Creo que era demasiado. Bueno, no Helio habrá igual ha hecho alguna utilizado, de estas, Helio. vete a saber. No creo que haya utilizado, porque además los actores No del merece Exorcista llegaron a tener verdaderos problemas físicos en la espalda. Por ejemplo, la niña, la que hacía de Regan, de niña endemoniada, por los tirones en la espalda que tenía con esas cuerdas, aparte del frío, que claro, todos acabaron con unos constipados y unas gripes tremendas. Hay algunas preguntas que nos hacen para Helio. Vamos a ver si nos las puede contestar. Nos dicen que si viste las imágenes de Garabandal, que si había algo diferente de las que se han emitido normalmente. En las que yo he visto de Garabandal son un par de que se ven, yo las he visto en fotografía, pero no las he visto animadas. Yo sí las he visto animadas en este DVD. Son las materializaciones de hostias en la lengua de las niñas. En imagen, ¿eh? En filmación. Imagen, exacto, en filmación. Pues es muy difícil de ver, ¿eh? Y eso da no bastante es nada más fácil de miedo ver, que una película, la verdad. Por supuesto, claro. Joder. También dicen buenas madrugadas, Nave del Misterio. A la hora del rodaje, ¿ha habido algún problema con la sugestión por los temas del nodo? Se pregunta Tony de Mallorca. Bueno, tenemos ahí un primer dato, ¿no? El de Ana Torrent. Pero yo no sé si más artistas o más situaciones llegan a generar ese clima especial cuando alguien habla de historias extrañas, como nos ocurre aquí, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que hicimos fue en la película salen varias psicofonías. Y usamos de ejemplo una que vosotros la habéis radiado en un par de ocasiones, que es una que grabó Germán de Argumosa hace un montón de años. Es más, hay un personaje que se apellida Argumosa en la película como homenaje a Germán de Argumosa. Oye, qué grande eso, Eli, me gusta, sí señor. Soy sí, fan. Qué bien. Si el profesor Germán de Argumosa, con el que tantas y tantas y tantas tardes pasé a solas con él, supiera que ha aparecido en una película, te aseguro que ahora, que seguro que me está escuchando, está sonriendo, te lo aseguro. Seguro que sí. ¿Y era una voz que decía? No, fue una que son todos sonidos. De las voces del infierno. Exactamente. Y se la pasamos al diseñador de sonido para que hiciera una psicofonía basándose en ese material. Y el hombre, recuerdo que me llamó Gabriel Gutiérrez, que es un pedazo de diseñador de sonido, los mejores que tenemos aquí, que ha hecho Guerrilla, la del Che. Y me llamó por teléfono diciéndome, Elio, ¿tú quieres volverme loco a mí? Yo no vuelvo a oír eso en mi vida, tío. Qué curioso. O sea, gente que está... Qué bueno saber esto. Gente que está acostumbrada a todo tipo de sonidos, sí, y que le llega esto que no sabemos qué es, pero que tiene como un aspecto, esa en concreto, como de malignidad total. Y les impresiona, ¿eh? Totalmente. Qué bueno. Cristian Marín nos dice: mi padre, hoy en día ya fallecido, era operador gráfico del Nodo y jamás la delegación de Barcelona rodó a Franco en sus visitas a Barcelona porque estaban bajo sospecha de ser rojos. Había mucha censura, nos dice Cristian. Imagino que a Elliot le gustará el misterio. ¿Qué opina sobre la película que pronto se estrenará 2012? Gracias y un abrazo desde Dos Hermanas, José Ángel. Acabo de ver el tráiler ahora, que fui a ver Ángeles y Demonios aquí en Las Palmas. Pues no sé, es una película de catástrofes, y se ve ahí
que tiene una pinta como muy, muy espectacular. También se pregunta a Manuela si alguien sabría decirme una noticia en el nodo sobre las palomeras en Berián, en Navarra, el tema Alfageme, terror y locura, que dicen que aún continúa. No tenía ni idea, ¿tú, Santi? No, Las palomeras, Alfageme, bueno, buscaremos información. Al parecer venía en el nodo. Oye, Elio, del terror que se hacía simplemente con elementos físicos se ha pasado al terror digital. Creo que, claro, evidentemente una historia a veces se complementa con esos efectos. ¿Se ha avanzado mucho? ¿Se puede dar terror o todavía la cara de un actor o un simple lugar es lo que realmente le llega al público y le impresiona? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Como básicamente, por ejemplo, en el caso de Ana, que tuvo que actuar muchas veces durante toda la película asustada de cosas que no veía porque luego se iban a añadir en efectos digitales después de rodada la película, pues son cosas que sobre todo exigen mucho a los actores porque tienen que hacer ejercicios de imaginación muy, muy importantes. Pero luego al final, si el actor está adecuadamente y ha pasado el miedo que tiene que pasar y ha pasado la angustia que tiene que pasar, luego complementado con un efecto digital, la cosa funciona muy bien. Ahora bien, si no hay de lo primero, no puedes hacer milagros. Oye, yo no me puedo, dinos 2 o 3 películas, porque tú entonces, Elio, eres un continuador así de claro del terror parapsicológico. Si estás empleando lugares encantados, filmaciones extrañas de extraños milagros y historias, y no desvelamos más, sacas psicofonías, eres uno de los que sigue la senda de otros maestros del terror parapsicológico. ¿Nos recomiendas 2 o 3 películas, no sé, qué dirías? Oye, clave, tótem e insuperables. Por aquí siempre tenemos un follón. Cuando mencionemos películas, aquí nos liamos unos con otros y haremos un ranking seguro con todos los oyentes pronto. Pero ¿tú cuáles elegirías? Tú que eres director de cine. Así mismo, rápidamente, pues te diría El Exorcista, Claro. que ya da miedo solo con el diseño de sonido. Esa película tiene un diseño de sonido súper agresivo. Sí, señor. Qué interesante es eso, ¿verdad? Interesante, sí. Y también Al final de la escalera, que Amenábar siempre la ha citado mucho como una de sus inspiraciones para hacer Los Otros, una película extraordinaria. De momento llevas 2, que yo son las 2 que hubiese dicho, seguro, ¿eh? El final de la escalera y El Exorcista. Y ahora mismo me queda un blanco, tendría que darle un par de vueltas. ¿Alguna española que te haya impresionado? Los Otros me impresionaron. Los Otros. Extraordinaria, absolutamente. No estaba mal El Espinazo del Diablo tampoco, ¿eh? El Espinazo del Diablo es una gran película. Una gran película, y a veces ponemos su música aquí. ¿Más preguntas para Elio? Pues a ver si nos puede sacar de una duda. Le pregunta a Carlos que cuando se dispara a alguien, sé que la bala es de fogueo, pero ¿por qué siempre parece que sea de verdad? Y que luego cuando después muere, entre comillas, parece que no respira, como lo hacen los actores. Pues generalmente, los actores generalmente les pides que no respiren durante un rato y que aguanten la respiración todo lo que puedan. Algunos se olvidan y les ves respirar y de repente tienes que repetir la toma, pero bueno, generalmente suelen dejar de respirar un ratito y tampoco es demasiado tiempo. Oye, Elio, pues de verdad nos hace mucha ilusión que el terror fantástico, parapsicológico continúe. Seguro que nos vemos, seguro que el año que viene, o la temporada que viene, nos vemos, sabemos más de tu película, la seguiremos muy atentamente. Sobre te lo aseguro. todo preguntan desde Bollullos ¿Cuándo se estrena, cuándo se estrena. ¿Qué día se estrena, se Elio? Se estrena este viernes, el viernes 12, el viernes que viene. Yo pensaba que era julio, yo pensé que era julio, me habían dicho julio. Junio. Esta semanita que viene. O sea que estamos prácticamente ante el estreno. Totalmente, estamos fenomenal. En Oye, pues mira, pues no lo sabía exactamente, Elio, pero me alegro un montón. Mucho éxito, muchas compañero, gracias por detalles como ese de Argumosa, ¿no? Revivido amablemente en el cine, y a tu disposición para lo que quieras. Un saludo para todo el equipo y disfrutaremos con tu película. Gracias mil. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Pues programa muy intenso. Podría ser conspiranoico el hecho, y mucha gente nos lo pregunta, de que este domingo, mañana, nuestro programa hermano, Cuarto Milenio, no va en domingo. No, vamos el lunes, porque se ha unido problemas del domingo por cuestiones aparte de programación, elecciones, demás, pero vamos el lunes, después de hay alguien ahí. Pero será algo excepcional, ¿eh? Volveremos los domingos. Y el siguiente domingo, tenemos algo espectacular. Pero mañana también, pasado mañana mejor dicho. El lunes, Cuarto Milenio. Como es un poco conspiranoico, lo cuento con esta música de fondo. Santi, como no, su sección, preparada, calentita, recién sacada de la mente, de este genio amigo nuestro, que nos trae cosas que yo es que me quedo sin habla. Se habla mucho del movimiento Provida, del asunto del aborto, que es tan polémico, que como consideráis, y es lógico, nosotros aquí no vamos a meter en esas cosas, cada uno que piense lo que quiera libremente, pero sí que hay cosas curiosas dentro de la conspiración, de lo extraño, también en este fenómeno, tema muy delicado, y Santi lo cuenta siempre con la vía del misterio y lo extraordinario. Todo tuyo, Santi. We've been picketed since 19
Hemos tenido piquetes desde 1975. Mi oficina ha estallado. Tuvimos que arrestar a 4.000 personas fuera de mi oficina en 1991. En 1993 sobreviví a un intento de asesinato. Desde agosto de 1994 hasta marzo de 1997 estuve diariamente bajo la protección federal de los US Marshals. Acabamos de oír una voz que nos viene de más allá de la tumba, porque el que hablaba era el doctor George Tyler, asesinado esta semana en los Estados Unidos. Desde 1994, como nos contaba, había recibido amenazas, había tenido que comprarse un vehículo blindado, vestía un chaleco antibalas. Pero eso no impidió que el pasado domingo, mientras curiosamente asistía a su misa en su iglesia habitual, fuera asesinado por un miembro de uno de los movimientos más paradójicos en su planteamiento yo creo que de la historia, por un terrorista pro vida. El tema del aborto, como muy bien has dicho, es polémico y no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, pero sí en uno de los lugares aledaños, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos es mucho más fácil entrar en una instalación de seguridad nacional o en un banco que en una clínica abortista. Tornos de cristal antibalas, cámaras de vigilancia, guardias armados. Todo en estos locales recuerda más a una cámara acorazada que a un centro de salud. ¿Por qué? Porque desde hace 20 años el movimiento provida estadounidense ha tomado un giro un poco extraño y paradójico para precisamente llamarse provida. Y es que en este país el movimiento provida hace tiempo que cogió la vía de la lucha armada. En diciembre de 2001, por fin los Marshalls de los Estados Unidos arrestaron a Clayton Wagner, de 45 años de edad. Wagner había sido uno de los pioneros de estas acciones. Durante mucho tiempo había amenazado, robado, incendiado, mandado cartas con anthrax falso y hecho todo tipo de acciones contra este tipo de establecimientos, contra este tipo de centros. Él fue uno de los primeros, pero ni mucho menos el peor. La violencia contra clínicas abortistas ya llevaba una década acaparando titulares cuando el 29 de enero de 1998 una clínica de abortos en Birmingham, estado de Alabama, fue blanco de una bomba de fabricación casera que dejó como saldo la muerte de un oficial de policía y una enfermera con graves quemaduras y ciega de por vida. Varios heridos, daños materiales incalculables. En ese momento de 1998 se dio a conocer uno de los movimientos más tremendos de esta tendencia. Se llamaba el Ejército de Dios. El Ejército de Dios estaba liderado por Eric Robert Randolph, antiguo miembro de las Fuerzas Armadas, que con el paso del tiempo pasó a convertirse en uno de los dirigentes del grupo. Aparte del atentado de Alabama, hubo otro en Atlanta. Para que nos hagamos una idea de, digámoslo así, los planteamientos de este hombre, nada mejor que sus propias palabras. Decía, cada persona provida debe comprometerse a destruir al menos un campo de la muerte o desarmar al menos a un asesino de bebés. La primera es una tarea relativamente fácil de llevar a cabo. Lo último, en cambio, puede ser bastante difícil de conseguir. El método preferido para el principiante deberían ser la gasolina y las cerillas, directo y sencillo, sin pistas. Hay que ser cuidadoso al encender y luego escapar, así como abandonar el lugar realmente rápido debido al factor de la inflamabilidad. El queroseno es genial, pero
un poco más sencillo de seguir la pista, así que hay que evitar comprarlo y utilizarlo el mismo día. Aunque con un dispositivo de relojería, el mejor método a mi juicio es la bomba, personalmente mi favorito. En 1993, un hombre llamado Paul Hill, excomulgado como consecuencia de varias intervenciones en programas de televisión de difusión nacional en las que afirmaba ser el nuevo portavoz del Ejército de Dios, se dirigió a una clínica de planificación familiar en Pensacola, Florida, y en el aparcamiento se dirigió hacia el coche del doctor John Britton y su ayudante James Barrett. Sacó una escopeta recortada, disparó contra ambos a quemarropa y contra la mujer de Barrett que esperaba en el coche. Los dos médicos resultaron muertos y la mujer gravemente herida. El 6 de diciembre de 1994, Hill fue sentenciado por un tribunal de Florida a morir mediante la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Cuanto antes sea ejecutado, antes estaré en el cielo. Espero la gloria, no siento remordimientos, más personas deberían actuar como yo». En la actualidad, el movimiento, si se le puede llamar así, está liderado por el reverendo Michael Bray, que con semblante tranquilo aparece ante las cámaras de televisión y admite que el bombardeo de una o dos clínicas no supone ninguna variación significativa en el número de abortos en los Estados Unidos. Sin embargo, dice, él obtiene el rédito de estas acciones a través de su valor simbólico. Esto es, como elementos intimidatorios contra el personal de los centros, contra sus posibles clientes y, sobre todo, como elemento propagandístico. Bray fue condenado en 1985 por 2 cargos de conspiración y uno de tenencia ilícita de explosivos y con relación a 10 atentados contra clínicas y asociaciones de defensa de los derechos civiles. En fin, la historia es larga, el número de víctimas ya amplio, el número de acciones violentas importante, y de todo esto solo puedo sacar una consecuencia. Me alegro de vivir en un país donde se puede debatir absolutamente de todo sin recurrir a la violencia. Pues como siempre, impresionante. Documentos, datos, imágenes mentales que nos llegan, que nos impactan esas clínicas con esas medidas de seguridad. Y Santi nos abre los ojos a un mundo del que casi nadie habla y que está ahí y que nos interesa por lo misterioso, por lo realmente misterioso que anida en el cerebro humano. Por cierto, que hablando de violencia, hay una foto que seguro, amigos, que todos recordáis. Hay una foto que ahora cumple 20 años. Es muy fuerte, es muy impactante. Yo creo que toda nuestra generación la ha visto. Un muchacho, claro, luego cada uno hace su foto. Yo lo recuerdo con ropas muy normales. Claro, estamos hablando de China. Está detenido, muy erguido, con una extraña dignidad delante de una hilera de tanques. Y uno sabe o intuye que esos tanques es que le van a pasar por encima. Luego no sé bien qué pasó con él. Pero ese muchacho está parando a los tanques simplemente con su actitud tremenda, ¿no? Una batalla desigual. Ocurrió en un lugar que también ha quedado en nuestro inconsciente colectivo como una palabra de esas que va ligado a una marca, a un estigma. Antes mencionábamos Chernóbil, se menciona a veces Hiroshima, se mencionan Torres Gemelas, lugares que han quedado marcados con la tragedia. Ocurre lo mismo con Tiananmen, aunque mucha gente no sabe realmente por qué ocurrió eso. Como se cumplen 20 años, cumplido esta semana, hoy estamos en un día curioso, 6 del 09, nuestro compañero Fermín Agustí ha recorrido en apenas 4 minutos la historia de esa foto, de una foto que cambió un tiempo. Ahora que China es muy distinta de hace 20 años, que sigue habiendo temores y que vemos cómo China se expande, esa foto también cobra un nuevo sentido. Ocurrió en una plaza, la plaza más grande del mundo. Esta es la historia de ese muchacho, de esa foto y de unas revueltas que marcaron el mundo hace 2 décadas. El jueves se cumplían 20 años desde la matanza de Tiananmen. Desde el 15 de abril hasta el 4 de junio de 1989
se produjeron una serie de manifestaciones lideradas por estudiantes de la República Popular China que protestaban al Partido Comunista por ser demasiado represivo y corrupto y por las reformas económicas de China. Pero lo que desató la protesta fue el fallecimiento de Hu Yaobang, el único presidente que había optado por la apertura. La protesta recibe el nombre del lugar en el que el Ejército Popular de Liberación suprimió la movilización, la plaza de Tiananmen, la plaza más grande del mundo que está en Pekín. Este es el verdadero sonido de la plaza de aquella noche. Disparos, tanques, fuego, gritos, una verdadera masacre que acabó con la vida de miles de personas. La decisión del gobierno fue suprimir la protesta por la fuerza. La ley marcial, decretada por Li Peng, envió la noche del 3 de junio a tanques y a la infantería del ejército a la plaza de Tiananmen para disolver la protesta. Una de los testigos nos lo comentaba así. Ese infeliz soldado estaba entre la multitud. 3 jóvenes estudiantes se plantaron frente a él y le pidieron que dejara de disparar. Él las mató. Otro joven levantó las manos, solo quería cruzar la calle, pero también le disparó. Otros 2 testigos nos cuentan qué es lo que piensan ahora de la masacre. No sé qué va mal con el cerebro de esa gente. Lo que hacen está fuera de cualquier comportamiento que se pueda considerar humano. ¿A qué esperan los gobiernos extranjeros? ¿A qué? China nunca será la misma. Los que han muerto están muertos y eso nadie lo puede cambiar. Pero de esto estoy seguro. China no será nunca la misma. Tras la brutal represión, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron vetar la venta de armas a China y en todas las capitales occidentales hubo manifestaciones de repulsa. ¡Asesino Tiananmen! Ahora, la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton ha pedido a Pekín que libere a los presos que fueron detenidos en relación con la protesta. El gobierno chino ha expresado su profunda indignación por la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de su país. En uno de los últimos días de estas protestas fue tomada la foto ganadora del World Press Photo de 1989, en la cual se muestra a un joven parado en medio de una avenida deteniendo el paso de una columna de tanques. A día de hoy se desconoce el destino de este héroe anónimo. Pues tenemos ahora evidentemente esa foto. Simplemente con poner en cualquier buscador Tiananmen es el primer documento gráfico que va a salir. Cuento 1, 2, 3, 4 tanques de un aspecto de verdad como monstruos prehistóricos, ¿no? Con su estrella roja, su potente cañón, sus antenas en la parte posterior, la calle desierta y al lado izquierdo hay un autobús pequeño de aspecto como infantil, un microbús en llamas, o mejor dicho, que ha sido incendiado, hay rastros del fuego, de la oscuridad. La calle desierta da la impresión de ser una avenida tipo la Castellana, con varios carriles, 8 o 9 carriles, y en mitad de la nada, sin ningún otro ser humano alrededor, un individuo, pantalón gris, parece que lleva una bolsa en la mano, una camisa blanca, no se le ve la cara, solo el pelo, está detenido delante del tanque, y los tanques están parados por su presencia, como si dudaran si abordarlo, si arrollarlo, si destruirlo. ¿Qué imagen? Fue la imagen del año, evidentemente, y creo que es una de las imágenes del siglo, el hombre frente a la guerra. Madre mía, qué impresionante es verlo después de haber escuchado a nuestro compañero Fermín con esta crónica, con esta ficha de 4 minutos. Y nos impresiona más saber que ese individuo, al que no se le ve la cara y quizá por eso es anónimo todavía hoy. Nadie sabe quién fue ese héroe que tuvo ese minuto de gloria. Nadie sabe qué hizo. Quizá no sabía que le estaban fotografiando para plantarse con esa dignidad, como decíamos, con ese estoicismo, sabiéndose evidentemente en desventaja ante los tanques. Hay que estar delante de esos tanques y en ese momento, no se supo jamás quién era, aunque hay secuelas de todo esto. Fue nombrado personaje del año, Santi. No, fue nombrado algo más. Fue cuando la revista Time hizo la lista de los 100 hombres más influyentes del siglo XX. El anónimo de Tiananmen. El hombre del tanque de Tiananmen es uno de ellos, de los 100 hombres más influyentes del siglo. Y la verdad es que es una lástima,
porque a día de hoy en China prácticamente nadie menor de 20 años sabe ni quién fue el hombre del tanque, ni mucho menos la historia que sucedió en Tiananmen. El hermetismo informativo del régimen es tal que prácticamente lo sucedido es ignorado por la juventud china. Y eso, ahora que estamos en fecha de recordatorio y en fecha de conmemoración, está siendo extremado, lógicamente. Y, por ejemplo, las autoridades chinas han censurado, a día de hoy, para que te hagas una idea, en la plaza de Tiananmen, de cada 3 personas, 2 son policías. De cada 3 personas que haya, de paisano o de uniforme. Cuando van reporteros de televisión española, de CNN, de BBC, de la televisión francesa, a intentar hacer su crónica de Tiananmen, de lo que sucedió en Tiananmen hace 20 años, pues esa crónica es impedida, pues se les ponen delante con paraguas, intentan estorbarles de las maneras más no violentas, pero sí desde luego más efectivas posible para que esa crónica no se pueda hacer. Y la última medida del gobierno chino a este respecto ha sido censurar una serie de sitios, sobre todo redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, y cualquier referencia que haya en cualquier página web que se intente acceder desde un servidor chino que te contenga la palabra Tiananmen en cualquier idioma, en cualquier grafía, en cualquier forma posible, es imposible acceder a ella desde China. Ahora, con esta música de Dead Can Dance impresionante, me gustaría que, si la gente está con internet, vea esa foto y tendrá sensaciones encontradas. Y si la está viendo ahora mismo, con esta banda sonora, agrego 2 datos. Fermín me contaba por línea interna que no se sabe qué fue de él, de ese gesto para la historia. A veces la historia está compuesta de gestos, ¿no? Absurdos para algunos, enormemente valientes para otros. Dicen que a los pocos minutos de la foto mataron a ese hombre y fue nombrado una de las 100 personas más influyentes del siglo, ni más ni menos. Habría que pensar alguna vez en otras personas. Algunas se identificaron, otras no. La niña de los ojos verdes de Afganistán, de National Geographic. Los niños que corren goteados por el napalm en Vietnam. El sacrificado en una de las guerras de China. O, cómo no, algunos de esos supervivientes que miran aterrados como el hongo luminoso se extiende, por ejemplo, en Hiroshima. Son historias para la historia, en una foto, en un gesto, que esta noche, de nuevo 20 años después, nos vuelve a impresionar. ¿Qué os parece si ahora nos marchamos con otros secretos de otro mundo? Esta sintonía nos conecta con otros mundos. Nuestro viajero es Juan G. Vallejo, y en apenas unos minutos, en otra breve ficha, me gustaría que nos dijera algo de una cultura, no sé si de una religión o de una raza, no lo sé bien, pero su nombre es sonoro, es antiguo, es ese otro Egipto del que a veces no se habla, los nubios, con sus secretos, sus misterios. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Por qué se les trata de esta forma un poco distinta? El enigma de los nubios. Juan G. Vallejo. Las voces que estáis escuchando son de mujeres que cantan al viento en una región de un maravilloso desierto, del desierto más grande que hay en el mundo, que es el Sáhara. Las voces que estáis escuchando son de unas mujeres que cantan al viento antiguas hazañas, como la que hizo la reina de Cachoenos a lomo de su caballo en el año 24 a.C., enfrentada a las legiones romanas. Una mujer de este maravilloso pueblo que habla una lengua única, una lengua tan críptica que se utilizó en la primera guerra árabe-israelí para que no pudieran los israelíes entender absolutamente ningún mensaje, igual que se utilizó a los indios navajos en la guerra en Japón. Estamos hablando del país de Kush, que significa en antiguo egipcio el país de los hombres de la cara quemada. Estamos hablando de la maravillosa y fastuosa Nubia. Cuando, por ejemplo, vamos a Montserrat y vemos una virgen de color negro, o cuando vamos a otros muchísimos lugares y vemos vírgenes con tez oscura, poca gente recuerda o poca gente sabe que esas vírgenes de color vienen de que en medio del país de Nubia existe un templo, y existía y existe, que es el templo de Philae, donde se adoraba una diosa Isis que tenía la tez oscura
como las mujeres que cantaban esta canción, ya que su piel es de color negro. La magia y el respeto que los antiguos egipcios tenían por los habitantes del Alto Egipto, que era Nubia, fue increíble. De todas formas, los faraones les tenían tanto odio porque eran tan guerreros y tan difíciles de combatir en el desierto, que es muy sencillo, muy fácil ver en las sandalias de los mandatarios de la antigua Memphis, de la antigua Tini, de la antigua ciudad del Cairo, frases en las sandalias como miserables o derrotados, con imágenes de nubios al lado, de la cantidad de batallas que tenían que tener con ellos para mantenerlos bajo su poder. Quizás porque la gente que vive en el desierto, como nadie, como los nubios, siente la libertad como pocos otros pueblos. Por desgracia, cuando hoy vamos a visitar la Nubia egipcia, la Nubia sudanesa, es muy desconocida, nos llevan simplemente a algunos poblados que son turísticos y nos quedamos sin conocer realmente el valor histórico que tuvo este pueblo y el valor antropológico que tienen hoy. Saboreando ese tan conocido, los que hayan estado en esa zona, el queso de cabra amargo con la melaza, esa mezcla dulce y agria que hace que puedan soportar esas temperaturas tan altas. Pues detrás de ese pueblo maravilloso hay todo un legado histórico y arqueológico tremendo que por desgracia se destruyó en 1963 con la llegada de la presa de Asuán. Las grandes joyas nubias realmente están en Sudán y luego hablaremos de ellas. Para que os hagáis una idea de hasta dónde llegó la riqueza arqueológica de los nubios, en el año 1963 Rhys Keating, uno de las personas de la UNESCO encargadas de recuperar parte del patrimonio nubio, que hay templos maravillosos y desconocidos como el de Dacca, el templo del fin del mundo, del que un día hablaré, o el templo de Kalasba. Pues bueno, Rhys Keating estaba sentado junto a sus asesores en medio del desierto, se le hundió la mesa y cayó en la tumba de un antiguo rey nubio. Completa y absolutamente real. Una tierra llena de misterios y una raza llena de 1000 detalles que nos van a seguir sorprendiendo. Los antiguos nubios fueron una cultura matriarcal, una de las pocas culturas matriarcales del mundo. Las mujeres tenían un gran poder, como fue el reinado de Casuenos, que aparecían en algunos dibujos cortando de la cabeza a sus enemigos, que echó a los romanos del desierto de los nubios. Dentro de los nubios, y dentro de la cultura nubia, quedaron grandes ciudades en las que se dieron ritos únicos en la historia. Hay que pensar que en Jebel Barkal, el lugar de Dios, el lugar de los dioses, donde los dioses dicen en la leyenda que se hacían piedra, pues los sacerdotes entraban delante de aquellas estatuas de Amón y de otros dioses en trance, y a un golpe de sus dedos se cortaba la cabeza de un faraón o se ponía la de otro. El sacerdote entraba en trance y hacía de oráculo hablando por la boca de los dioses de piedra que estaban enfrente. Todo en la cultura nubia es extraño, tan extraño que su escritura, el meroítico, nacida en el siglo III a.C., a día de hoy sigue sin descifrarse. En el año de 1916 fue el arqueólogo George Reisner el que en la ciudad de Meroe, la gran capital de los nubios, buscando la entrada a la pirámide de Tajarca, la pirámide más grande de Nubia, que tiene unos 50 metros de altitud, pues andaba como loco y tras pasar varios meses sin haber conseguido entrar ni a una sola de las pirámides de Meroe, pues buscando la entrada a la pirámide de Tajarca, abrió un laberinto en 3 dimensiones que le dio entrada a todas las pirámides de la zona. Habían creado una ciudad subterránea con la que tuvieron sus pirámides custodiadas durante casi 2000 años. Todo maravilloso dentro de Nubia, vírgenes negras que nos dejaron, pirámides las últimas que se abrieron en 1916, una cultura y una raza mezcla entre el país de los faraones y el país de los tuareg, una escritura mezcla de jeroglíficos con antiguas inscripciones parecidas a las de los nómadas del desierto, gentes que por desgracia luego han padecido 1000 ataques y 1000 humillaciones por otras naciones, pero que siguen teniendo con dignidad una cultura que a muy buen seguro marcó la historia. 3:50 minutos, pues otra ficha en apenas 7 minutos para saber algo más. Es la motivación principal de este programa. Ya sabemos algo más
de los nubios, y cada semana vamos sabiendo más y llevamos una temporada aprendiendo gracias a las secciones de Santi Camacho y de Juan G. Vallejo. Desde luego que sí, sorprendente. ¿Faltaba un factor? Pues falta. Ahora vamos con vuestros mensajes, con algunas indicaciones importantes, y por favor no os perdáis algunas novedades que han ocurrido en el aspecto de la arqueología. Algún hallazgo, por ejemplo, en Andalucía, de criaturas extrañas, fosilizadas, criaturas parecidas a medusas, sorprendentes de verdad. Nacho Ares, otro pilar del equipo, nos lo cuenta. Informativo de la historia y después vuestros mensajes. Los tulipanes entraron en Europa a través de Al-Ándalus y no de Holanda, tal y como se pensaba hasta hoy. Así lo demuestra un estudio de la Universidad de Córdoba y del CSIC de Granada. Nos lo cuenta Expiración García, investigadora de la Escuela de Estudios Árabes del CSIC. Llevamos trabajando desde hace años sobre los textos agrícolas de autores andalusíes que van desde el siglo X hasta el XIV. Textos agrícolas y también algunos botánicos, especialmente dentro del botánico uno que se llama Umdat at-Tabib, o sea, el apoyo del médico para el conocimiento de plantas. En un artículo publicado en la revista neoyorquina Economic Botany, los investigadores españoles señalaban haber descubierto referencias al tulipán, de origen turco, en manuales botánicos andalusíes del siglo XI. A finales del siglo XI, principios del XII, los textos botánicos y agrícolas de Al-Ándalus citan una especie que ellos consideran rara y estamos convencidos de que esta especie a la que se refieren los textos andalusíes se trata de una variedad de tulipán. Entonces habría otra vía de la llegada de esta ornamental a Europa, que sería adelantar casi 500 años la llegada a Holanda, y esta nueva vía sería a través de Bizancio, turcos selyukíes y su paso por el Mediterráneo y llegada al Andaluz. Para los investigadores españoles, la clave ha estado en la minuciosa descripción de las flores que fácilmente han podido ser identificadas con los modernos tulipanes. Hace millones de años, el yacimiento de medusas de Constantina, Sevilla, estaba sumergido bajo el agua. Estudiado por investigadores de la Universidad de Sevilla y Zaragoza, hoy alberga algunos de los fósiles mejor conservados del Cámbrico. Nos lo cuenta Eduardo Mayoral, profesor de Geodinámica y Paleontología de la Universidad de Huelva. Realmente pues es un sitio mágico y realmente impresionante por la riqueza y la gran cantidad de impresiones de unos fósiles que son muy difíciles de encontrar en el registro geológico, que son las medusas. Todos sabemos que las medusas son animales de cuerpo blando, el 90 y tantos % de una medusa es agua, entonces eso realmente es muy difícil que llegue a fosilizar. De hecho, el cuerpo no fosiliza, pero sí fosiliza la impresión. El doctor Mayoral lleva como director de los trabajos desde 1990 en este yacimiento de 120 metros cuadrados, en donde se localizan 90 fósiles de medusas, algunos de hasta 88 centímetros de diámetro, fechados en el Cámbrico inferior, es decir, de hace unos 550 millones de años. Yo la noticia que tuve fue allá por el año 89 o 90, de un periodista local de Constantina, que enseñó unas fotos, porque tampoco sabía lo que era. En la mitología popular pensaban que eran marcas tipo petroglifo, hechas por hombres primitivos en la roca, porque tenían unas formas muy curiosas, y este hombre que se dedicaba a este tipo de cuestiones y vino a consultármelo de forma casual, contactó conmigo, y yo vi las fotografías que me trajo y evidentemente pensé que eran impresiones de fósiles. El yacimiento de Constantina ya puede ser visitado. Es único en Europa y semejante a otros de igual importancia localizados en China o en Estados Unidos. Arqueólogos japoneses creen haber descubierto la tumba de la reina Himiko, que gobernó el reino Yamatai en el siglo III de nuestra era. La Casa Imperial japonesa ha declinado dar el permiso para su investigación debido a que el actual emperador es descendiente directo de la soberana. Himiko es muy conocida y respetada en Japón al ser la primera reina de su historia. Y con alegría voy a dar unos datos, porque mañana, aunque nosotros no podemos estar, ya que nos vamos de viaje, estaremos, si no en cuerpo, en alma por lo menos. Se va a celebrar el 13º concurso de perros sin raza. Como siempre, como todos los años, ANAA, los amigos de los animales, esta organización que ayuda a esos perros a los cuales algunos desalmados abandonan, pues va a celebrar ese concurso. Lo que es en realidad es un día para estar allí con los animales, para celebrar un día en el campo
Tienen toda la información en anaaweb.org, anaaweb.org. Allí tienen el mapa de dónde ir. Va a ser en el Fuente El Saz, en el Casar. Tienen el mapa para ir en coche, para ir en autobús. Bueno, todos los datos los tienen en esa página web. Nosotros, siempre que podemos, estamos allí apoyándolos, ayudándolos. Pero bueno, el destino ha querido que justamente mañana nosotros tengamos que salir de viaje. Así que seguramente cuando vuelvan a hacer cualquier otra cosa con estos animalitos, estaremos allí apoyándolos. Si puede ir la gente, por favor, que vayan porque hace mucha falta. Hay muchos animales abandonados. Voy a dar en un minuto los ganadores, Iker, de ese libro, El sótano, de David Zurdo, esa novela. Uno es para Óscar Socorro, que nos decía: he oído que hablaréis de Nodo. Esto no puede faltar. España encuentra vida en Marte con un telescopio e investigando durante un mes. Increíble la manipulación de la información. Un nodo que hablaba de eso. Qué bueno. España encuentra vida en Marte. También otro de esos libros es para Sonia, que nos decía: buenas noches, a las afueras de Aranjuez tenemos muchos caserones abandonados y medio derruidos, absolutamente espeluznantes, os los recomiendo. Y el último es para Juanra de Valencia: cuando era niño solía colarme en una cementera abandonada hasta que un día encontramos 6 gatos crucificados en la pared. Madre mía, pues vaya escena. Desde luego, vaya impacto el tema de la España abandonada. Hemos tenido la sensación de que hay algo por indagar, algo por investigar, algo nuevo. Mira, una cosa buena, que hay muchas buenas y muchas malas de Internet y el misterio, Santi, que a veces lo hemos criticado, la falta de rigor de muchas cosas, pero este fenómeno nuevo yo creo que es sumamente positivo. No, pero es que estamos hablando de gente que vive una pasión con auténtica entrega y que además están haciendo algo que es cultura. El tiempo cada vez pasa más deprisa. El curso de la historia ya no es lo que era. Nosotros vamos a acabar nuestros días en un mundo muy distinto del que empezamos. Y lo que están haciendo estos chicos, estas personas, es auténtica arqueología contemporánea. Pues mejor colofón imposible a todo el equipo. Fermín, Carlos, Noel, muchísimas gracias. Juanje, gracias como siempre. Muchas gracias, Iker. Santi, hasta la próxima. Nos vemos el lunes, En Cuarto Milenio. El lunes. Feliz semana, compañero. Iker, que estén muy atentos a 4, porque dentro de unos días se va a emitir también un episodio especial. El salto infinito. Sí. Tanto tiempo que hemos estado este año debajo de la tierra, pues ahí lo van a poder ver. Es todo, una especie de poesía sobre la prehistoria y sus misterios, ni más ni menos. Queridos amigos, hasta aquí la nave del misterio. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, emitiendo en las ondas tantos y tantos temas. Esforzaos por ser felices. Buena semana a todos, amigos. Hasta la próxima.